tardes. Hoy tenemos con nosotros en La Voz de Arroyo a María Eugenia García Fernández. Ella es doctora en medicina a nivel de atención primaria. Con lo cual, bueno, pues muchas preguntas para ella, a ver si nos puede solucionar. Buenas tardes, María Eugenia, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Y vosotros? Muchas gracias por esta oportunidad de hablar con mis vecinos y poder aclararles algunas dudas y consultas. Sí, tenemos que decir que la doctora vive aquí en Arroyomolinos, con lo cual, bueno, pues muchísimas gracias de verdad por atender a este medio. No hay de qué. Doctora, ¿cómo está la situación actualmente? Porque en los últimos días estamos un poco asustados. Vemos que está muy complicada porque las cifras no son nada halagüeñas. No, la verdad es que la situación no es buena. Vemos en los distintos medios informativos que suben los contagios, suben los contactos y también está, por desgracia, subiendo los fallecimientos. Sí que es verdad que a nivel de atención primaria no vemos, digamos, la parte más oscura, ¿no?, del COVID, que es el tema de las UCIs, pero aún así pues hay que trabajar duro desde la atención primaria con el tema de la detección, de la prevención y sobre todo con el aislamiento, ¿no?, de la gente que lo tiene y la detención precoz. Por un lado, pues para derivarlos al hospital si es necesario y por otro lado para el aislamiento y evitar los sucesivos contagios. Vamos a ver, antes teníamos una atención a nivel tanto de enfermería como de medicina, ¿no? Íbamos a nuestro consultorio, nos atendían. Ahora mismo todo eso ha cambiado. ¿Cómo estáis funcionando exactamente en los centros de salud? Pues ahora mismo la atención es básicamente telefónica. El usuario llama por teléfono o bien se presenta en el centro de salud a pedir una cita. Tenemos listas realmente interminables de consultas telefónicas y nosotros empezamos nuestro día a día llamando al usuario. Hacemos una valoración, todo aquello que podemos resolver de forma telefónica, como pueden ser recetas, lo hacemos y aquello que creemos oportuno que se haga presencial, como una exploración, pues le damos una cita con nosotros, tanto con enfermería como con medicina. Uh-huh. Hay muchas quejas, doctora, de que no se cogen los teléfonos en los centros de salud. Se está llamando un día, otro, y son interminables las llamadas que se pueden hacer para que te atiendan. Sí, efectivamente, es que yo creo que no está preparada los centros de salud a nivel de infraestructura, ¿sabes?, para coger tantísima llamada telefónica. Hay un problema también con las centralitas. No todos los centros de salud y los consultorios locales tienen centralitas que puedan canalizar las llamadas. Y realmente los administrativos están trabajando muchísimo. Atienden llamadas tras llamadas, muchísimas al día. ¿Y qué problema hay? Que el usuario llama y no le da comunicando, le da tono normal. Entonces, desde las coordinaciones de los centros, sí que estamos protestando mucho a nuestras direcciones asistenciales, incluso a la Comunidad de Madrid, que es un tema a abordar. Hay que ampliar la capacidad de recepción de llamadas en los centros de salud. ¿Se ha comunicado esto? Sí, perdón. ¿Se ha comunicado esto a la Comunidad de Madrid? Sí, sí. ¿Han dicho algo? En un principio que están en ello. No debe de ser fácil tampoco el despliegue de esas infraestructuras, pero sí son conocedores de que hay problemas importantes en este sentido. Y nosotros, de hecho, lo vendemos como un problema, digamos, de atención al usuario, como un problema de seguridad del usuario. Pero sí son conocedores, sí. En cuanto a los test que se están haciendo y que escuchamos por ahí, ¿qué explicación nos puedes dar que sea entendible? Porque es que ya estamos un poco de siglas y de letras que al final no sabemos exactamente cuál es el test bueno, cuál es el que se debe de hacer. En atención primaria estamos utilizando tres tipos de test. El test rápido, la PCR y luego ya lo que es la serología, que no es un test rápido, eso es un análisis de sangre. El test rápido, tengo que decir que nos ha aportado muchísima agilidad a la hora del diagnóstico del COVID. Lo utilizamos en pacientes que vienen con síntomas de menos de 5 días de evolución y la toma de la muestra se hace como lo que veis en la televisión, lo que es la torunda por la nariz, y se obtiene el resultado en 15 minutos. Es decir, que el usuario en el momento sabe si es positivo o negativo y a los profesionales nos viene muy bien porque ya en ese momento empezamos a aislar y ya empezamos el estudio de los contactos de la familia. El segundo test que utilizamos es la PCR. ¿Cuándo la utilizamos? En pacientes que vienen con síntomas de más de 5 días de evolución y en los contactos. En los contactos se utiliza la PCR. La forma de toma es la misma, con la torunda, por la nariz o por
a nivel orofaringio y dura entre unas 24 y 48 horas, es lo que tardamos, no es que dure, tardamos en obtener el resultado. Y ya finalmente la serología se utiliza ya para casos como muy específicos, ¿no? Casos de personas que están con síntomas durante mucho tiempo, entonces ya le pedimos una analítica de sangre. Muy bien, pues creo que queda bastante aclarado. ¿Es exactamente igual de fiable el uno que el otro, el más rápido, el que tarda un poco más, un poco menos? A ver, tenemos que confiar en los test, claro que sí, porque son las herramientas que tenemos. Toda prueba diagnóstica tiene un margen de error, toda. Pero yo creo que en el momento actual, claro que nos podemos fiar de los resultados. Es decir, una persona con síntomas, si un test rápido le da positivo, tenemos una alta probabilidad de sospechar que es un COVID. Siempre puede haber un falso positivo, pero mejor aislar al que da positivo que no a toda la población, como hacíamos antes, que estaba pendiente de una PCR que incluso hemos tenido resultados que han tardado una semana. Entonces, sí que nos podemos fiar de los test rápidos y sí que nos podemos fiar de las pruebas de las PCRs que hacemos en los contactos, sí. Yo creo que en ese sentido podemos estar tranquilos. Doctora, el test serológico, que es el que nos han hecho aquí en Arroyomolinos, realmente, ¿qué información es la que ha dado? ¿Para qué ha servido? Los test serológicos se utilizan sobre todo para los estudios de prevalencia. ¿De prevalencia qué significa? Pues para ver un poco qué cantidad de COVID ha habido en una población. Entonces, el serológico habitualmente se hace en gente asintomática, ¿vale? Y lo que nos da es dos informaciones. O bien que el paciente tenga que tenga una IgM, que significa una infección aguda en ese momento, o una IgG, que significa una infección pasada. Muchas veces no da IgM e IgG, que es en el proceso en el que la infección aguda ya está declinando y los anticuerpos, digamos, están como a medio camino de conseguir la inmunidad. Entonces, el test que nos han hecho en Arroyo, lo que ha dado es una visión, digamos, global de cómo está la población, de cuánta gente lo ha pasado, cuánta gente tiene anticuerpos y también ha dado qué gente tiene esos anticuerpos, esos IgM, ¿vale? Pero que no tienen síntomas. Entonces, a una persona que le haces una serología y da una IgM positiva, hay que hacerle una PCR, ¿vale? Para ver si en ese momento realmente tiene, bueno, infección COVID. Muy bien. Pues perfectamente aclarado. Ahora te pasaré unas preguntas que nos han hecho, pero yo quería ver si nos podías comentar, si estabas un poco al corriente de lo que ocurre con el hospital nuevo que se va a hacer. Parece que las obras van retrasadas y no sé si va a ser la solución, porque parece ser que el hospital sí se va a hacer, pero los médicos, en fin, todo el equipo sanitario, parece ser que no hay, no sé qué va a ocurrir. Hombre, pues teniendo en cuenta que los centros de atención primaria, yo conozco muchísimos centros que las plantillas no están al 100%, ni de medicina ni de enfermería. Entonces, realmente, no sé, como bien dices tú, de dónde van a sacar sanitarios, ni médicos ni enfermeros, ni tan siquiera otros estamentos, como administrativos o auxiliares de enfermería, que nosotros estamos empezando a tener muchos problemas para, en caso de suplentes o de ausencias, poder cubrir todo tipo de estamentos, O sea, ya no solo estamos hablando de sanitarios, pero desde luego con muchísima más dificultad los sanitarios. Bueno, yo imagino que la señora Ayuso lo tendrá todo esto controlado. Igual que los rastreadores. Por cierto, esto de los rastreadores, ¿cómo va? Es importante el tema rastreadores porque no sé cómo van, si hay muchos, hay pocos. Pues es un tema muy importante. Nosotros nos han asignado 2 personas hace escasamente una semana para una población de 32.000 usuarios. Entonces, yo creo que los rastreadores sí que son importantes porque hacen labores que nosotros, si no tenemos que hacer, aparte de la atención médica o de enfermería que venimos haciendo habitualmente. O sea, hasta ahora era un trabajo que nosotros hemos hecho. Hemos detectado un positivo, hemos además rastreado con quién ha estado ese positivo, tanto a nivel de conviviente como a nivel de no conviviente, y eso era un trabajo ímprobo total. Entonces, ahora mismo ellos sí que están empezando a trabajar con nosotros. Ojo, no del todo, ahora mismo están haciendo más labores de triaje porque no tienen las claves para trabajar en nuestro sistema informático. Pero se prevé que en breve tendrán esas claves y podrán ya, rastrear como uno debe de rastrear a un paciente, hacer un seguimiento claro. Bueno, entonces se va con bastante retraso Sí, en sí, el tema de rastreadores. sí.
Has hablado de 32.000 habitantes, tendremos que aclarar que estás en 7 municipios, ¿no? Sí, sí, O atiendes a 7 municipios. sí, yo trabajo en Griñón, bueno, trabajo en Torrejón de Velasco. Griñón es una zona rural con 7 consultorios locales. Muy bien. Bueno, pues si te parece, vamos a contestar a algunas preguntas que nos han hecho pues vecinos de aquí, de Arroyomolinos, de tu pueblo y del mío. Muy bien. Yo quería hacer 2 preguntas a la doctora. La primera es relacionada con la vacunación de la gripe. Bueno, sabemos que los meses que vienen son complicados por la convivencia del virus de la gripe y del COVID. Bueno, pues se aconseja que nos vacunemos de la gripe, tanto adultos como niños. Y mi segunda pregunta es, ante la aparición de síntomas, bueno, que podemos tener la dificultad de diferenciar si pueden ser una gripe o del COVID, pues si nos puede un poco aclarar o decir las diferencias entre un virus y otro en cuanto a los síntomas. Nada más, muchas gracias. Pues en cuanto a la gripe, bueno, como todos sabemos, la Comunidad de Madrid lo que manda a los centros de salud, digamos, es un poco el prorrogateo de vacunas que hacen falta para las personas crónicas o personas con riesgo. Evidentemente, ese grupo poblacional, sí que se debe de vacunar. Los mayores de 60 y luego todas las personas que tengan factores de riesgo. Los factores de riesgo cambian un poco todos los años, pero este año son un poco más amplios. Entre ellos, por ejemplo, la hipertensión, que hasta ahora no estaba contemplada como factor de riesgo. Si uno no tiene factor de riesgo, ¿qué hacer? ¿Vacunarse o no vacunarse? Bueno, esto es un tema personal, porque sí que es verdad que tampoco nosotros nos han mandado ni un protocolo ni hay evidencia científica respecto a este tema. Pero yo creo que, ¿por qué no? ¿Por qué no nos vamos a vacunar? Si nos va a proteger no del COVID en sí, ¿no? Pero de otra infección que evidentemente, si en un momento dado se pueden mezclar las dos, ¿no? Pues ¿por qué no vacunarnos? Muy bien. Siguiente pregunta. Sí, a la otra pregunta era el tema sí. de los síntomas. Exactamente, sí. Los síntomas es muy difícil distinguirlos. De hecho, incluso es difícil distinguir los síntomas de una gripe y de un catarro. Entonces, yo ante síntomas de resfriado e incluso gastrointestinales con fiebre alta, siempre pediría por lo menos la valoración de un facultativo. Muy bien. Sobre todo fiebre alta, infección respiratoria importante, dificultad para respirar, tos, o un cuadro gastrointestinal, una diarrea un poquito, digamos, como más llamativa de lo normal. Yo creo que en esos casos hay que pedir siempre una valoración de un profesional. Y doctora, ¿qué se hace? ¿Se va directamente al centro de salud, hospital? Porque llamar telefónicamente vemos que prácticamente es imposible. Hombre, yo intentaría primero la llamada telefónica. Si no hay forma de conectar o de contactar con el centro de salud, sí que puede uno personarse o un familiar. Necesito una cita telefónica que quizás sea un poco más rápida. Yo creo que antes de ir al hospital, antes de saturar el hospital, hay que intentar todas las vías posibles para conectar con el centro de salud. De acuerdo. Quería preguntar cómo debes proceder si tienes un contacto breve con una persona que después te enteras que ha sido diagnosticada de coronavirus, que la veas en la calle con mascarillas las 2 personas y hables 10 minutos, por ejemplo. ¿Hay que ponerse en contacto con el centro de salud? Gracias. Hombre, primero, ante cualquier duda, uno se puede poner en contacto, en ese sentido no hay ningún problema. Pero en el protocolo, como definición, hay riesgo cuando hay 2 personas hablando sin mascarilla o interactuando sin mascarilla y sin la distancia de seguridad. Y 15 minutos es un poco el tiempo promedio que se pone. En el caso que pone ella, probablemente no, con 2 personas con mascarilla, 10 minutos hablando y una persona es positivo, ahí no lo consideraríamos un contacto. La última, doctora, que sé que viene muy cansada de tu trabajo y tienes todavía muchas cosas que hacer. Realmente los que se toman para llevar a cabo estas decisiones, por ejemplo, ¿por qué en el ambulatorio y en el hospital no hay apenas médicos ni pacientes? Por ejemplo, en nefrología retrasan pruebas durante meses a pacientes, aun estando enfermos y reclamando por favor atiendan esas pruebas, y el paciente
porque no se encuentra bien. Sin embargo, dicen que están saturados. ¿Por qué llamas a un ambulatorio y nadie te coge el teléfono, nadie te da cita? No entiendo. Bueno, esto ya lo hemos hablado un poco, pero es un No, poco... yo entiendo, claro, yo entiendo la preocupación, ¿no? Porque antes uno tenía un acceso completamente abierto al sistema sanitario. Ahora el acceso se ha restringido, pero se ha restringido por un tema de seguridad. Evidentemente, si vamos todos al hospital, cuantas más personas vayamos, más riesgo hay de que contagiemos y de que nos contagien. Con el centro de salud pasa igual. Nosotros, por ejemplo, tenemos citas presenciales antes y después de toda la consulta telefónica. Entonces, a las personas que hemos citado ya se les cita con un periodo determinado de decalaje entre una y otra para evitar que haya mucha gente dentro del centro. Con el hospital pasa igual. Ellos con las pruebas sí que procuran hacer un cribado de aquellas pruebas que son inminentes, que son pruebas que hay que hacer. Y todo aquello que se pueda un poco postergar lo están haciendo. Pero no porque no tengan trabajo hay demasiado. Entonces lo que se hace es como un pequeño filtro para poder atender lo que es realmente urgente o emergente. Y trabajar, claro que se está trabajando, tanto en hospitalaria como en atención primaria, mucho. Somos conscientes de ello. Doctora, por terminar, consejos. ¿Consejos en qué sentido? En general, respecto al COVID. En general, no sé, porque estamos preocupadísimos con toda la situación y es que no sabemos realmente qué hacer. Realmente no lo sabemos porque cada vez escuchamos una cosa, nos dicen cosas distintas, que salgamos poco, que salgamos mucho, mascarillas, no sé. Bueno, es importante mantener la distancia de seguridad con personas que no sean de la familia, es muy importante. El uso de mascarilla es imprescindible. Y dentro de eso, intentar hacer la vida lo más normal posible. Porque yo entiendo que encerrarnos en casa tampoco soluciona mucho. Hay que procurar salir, hacer deporte, pero siempre con las medidas de seguridad. Mascarilla y distancia. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias. De verdad, esta entrevista teníamos muchísimas ganas de hacerla para que nos aclarase de una manera directa pues todas las dudas que, como ves, tenemos. Así es que te deseo lo mejor en tu trabajo, que sé que es un trabajo muy duro y bueno, y agradezco muchísimo el que nos hayas podido atender. Muchas gracias a vosotros. Espero haberos ayudado. Gracias. Claro que sí, gracias.